Los imperios no se construyen siendo amables. Ahora, ejecutar criminales en público no era nada nuevo, pero en Roma, cada castigo llevaba la tortura y la justicia penal a niveles de creatividad asombrosos, difíciles de igualar. Claro, tenían simples decapitaciones y también está la infame Rocca Tarpeia, un acantilado en Roma desde el cual se lanzaba a los traidores condenados. Sin embargo, estos métodos de castigo no siempre eran suficientes y los romanos no perdieron tiempo en idear otros medios para cuando realmente querían enviar un mensaje. Sin duda, el método de ejecución más famoso utilizado por los romanos fue la crucifixión. La idea de atar a alguien a una tabla de madera no comenzó con Roma y fue utilizada por los persas, seleucidas y cartagineses. En Roma, la crucifixión se usaba principalmente para castigar a esclavos, soldados deshonrados, extranjeros y piratas, raramente contra ciudadanos romanos. El proceso de crucifixión generalmente comenzaba con la flagelación o azotamiento de la víctima, quien luego era obligada a llevar su cruz al lugar de ejecución. Es probable que el criminal condenado en realidad no cargara toda la cruz, sino solo el travesaño, con el poste vertical de la cruz fijado permanentemente en su lugar. Luego, los brazos de la víctima serían sujetados al travesaño. Esto se podría hacer clavando clavos en las muñecas de la víctima, o los brazos podrían ser atados. También era posible colgar los brazos sobre la parte trasera del travesaño y atarlos o clavarlos en su lugar. Luego, se levantaba el travesaño y se unía al poste vertical con los pies atados o clavados a él. Sorprendentemente, hay poca información directa sobre cómo se llevaba a cabo exactamente la crucifixión, con la colocación de las extremidades y el número de clavos y su ubicación aún debatidos por los académicos. Lo más probable es que no hubiera un método específico para hacerlo, y los verdugos iban improvisando a medida que avanzaban. Una vez en la cruz, la víctima sobreviviría en agonía desde unas pocas horas hasta varios días. Resistirían el shock, la pérdida de sangre, la deshidratación y la exposición, y eventualmente sufrirían una circulación sanguínea lenta. La muerte finalmente llegaría debido a la asfixia, ya que verse obligado a permanecer en esta posición suspendida causa una tremenda tensión en el diafragma y el resto del sistema respiratorio. El condenado intentaría seguir respirando presionando con sus piernas, lo que aliviaría la presión. Normalmente se les dejaba así hasta su muerte. Pero si los verdugos querían que terminara rápidamente, romperían las piernas del condenado, lo que dificultaría la inhalación y aceleraría el proceso. Tras morir, los cuerpos eran bajados y la cruz, o al menos la viga vertical, se reutilizaba para otro prisionero. Pero en muchos casos, los cuerpos se dejaban atados hasta descomponerse. En la parte superior de la cruz, habría una placa con el nombre del criminal y los delitos cometidos. Todo el espectáculo un macabro recordatorio del poder y la fuerza de Roma y las consecuencias por desafío. De lejos, el ejemplo más infame de crucifixión fue la ejecución de Jesús de Nazaret, quien fue ejecutado en algún momento de la primera mitad del primer siglo. La crucifixión masiva más grande se registró en el 71 a.C., cuando la revuelta de Espartaco fue aplastada por Marco Licinio Craso. Para mantener a los esclavos de Roma en línea, Craso hizo crucificar a 6.000 de los sobrevivientes a lo largo de un tramo de la Vía Apia que se extiende desde Capua hasta Roma, una indiscutible muestra de poder romano. La crucifixión se utilizó como método de tortura y ejecución hasta principios del siglo IV después de Cristo, cuando el imperio recién cristianizado terminó la práctica por razones obvias. Si la crucifixión era una forma prolongada y agonizante de morir, los romanos tenían otro método que era más rápido, pero mucho más sangriento, y saciaba el deseo de las masas romanas por la sed de sangre y el espectáculo. Durante los combates en el Coliseo u otros anfiteatros, las ejecuciones públicas eran una de las atracciones durante los juegos. Además de otros métodos de pena capital, la damnatio ad bestias recaía sobre los condenados, lo que significa condenación a las bestias. Es exactamente como suena. Coloca al criminal condenado en la arena ante miles de espectadores y suelta a una bestia hambrienta para que lo devore. Eso es básicamente todo. Por supuesto, había algunas variaciones sobre cómo se podía hacer. Por ejemplo, el prisionero podría tener un arma, dándole la ilusión de una posibilidad de supervivencia. O podrían estar encadenados en su lugar y desarmados. Lo que sea que el organizador de los juegos pensara que mantendría la atención de la multitud. En algunos casos, los organizadores habrían tenido un toque dramático, literalmente.
Se construirían escenarios elaborados y se representarían escenas de obras de teatro o historias mitológicas, con los condenados siendo realmente asesinados por las bestias. La damnatio ad bestias estaba estrechamente relacionada con las cacerías de animales salvajes, llamadas venaciones, donde se traían animales exóticos a la arena para que fueran cazados por gladiadores, cazadores especializados o incluso entre ellos mismos. Dado que el espectáculo era la prioridad, no la practicidad, se utilizarían animales de los rincones más lejanos de la esfera de influencia romana. Estos incluían más famosamente leones, probablemente el león del Atlas, así como leopardos, osos y cocodrilos. Los condenados también serían pisoteados hasta morir por elefantes, toros y jabalíes salvajes. El problema con esto es que a los animales salvajes realmente no les importa lo que los organizadores de la arena esperan de ellos, y a menudo se negaban a actuar. Los humanos no son una presa natural, e incluso los depredadores más grandes y feroces se asustarían por miles de espectadores gritando. Para mantener la sangre fluyendo, Roma dependía en gran medida de manejadores especializados llamados bestiari para preparar a los animales. Los animales serían privados de alimento antes de entrar a la arena. Desesperados y hambrientos, los animales se abalanzaban sobre los prisioneros condenados, desgarrándolos mientras la multitud gritaba aprobando. Esta práctica continuó hasta algún momento del siglo IV, y terminó porque, de todos modos, los juegos de gladiadores ya estaban perdiendo popularidad. Pero el número de animales enviados a la arena a lo largo de los siglos era tan grande que los romanos se estaban quedando sin animales salvajes para capturar. La carnicería de la arena causó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia. La damnatio ad bestias no fue la única ocasión en que los romanos delegaron sus castigos en el reino animal. En la antigua mentalidad romana, el peor crimen que se podía cometer era el parricidio, matar a los padres u otro pariente cercano. Un crimen tan atroz requería un castigo igualmente brutal. Muchos de estos criminales serían arrojados a las bestias, pero a veces, raramente, experimentarían algo que era mucho, mucho peor. Llamado poena culei, o castigo del saco, el criminal sería atado en un saco y arrojado a un río para ahogarse. Algunos verdugos consideraban que esto no era lo suficientemente cruel. Arrojados en el saco con él estarían un perro, un mono, un gallo y una serpiente. Una vez arrojados, los animales en pánico arañarían y morderían al hombre, aumentando su sufrimiento mientras finalmente se ahogaba. Según el historiador romano Tito Livio, alrededor del año 101 a.C., Publicius Malleolus fue el primer hombre ejecutado con este método. Se dice que fue atado en un saco y luego arrojado al mar después de matar a su madre. Pero no se menciona la participación de ningún animal. El uso de animales se mencionó siglos después, a veces solo utilizando serpientes. Intenta manejar a un perro, mono, gallo y serpiente irritados al mismo tiempo y ve cómo te va. Curiosamente, la práctica fue retomada en la Edad Media y la Era Moderna temprana, mucho después de la caída de Roma. En 1548, un molinero fue ejecutado a través de un saco lleno de todo tipo de animales, pero solo un gato y un perro lograron escapar. Al igual que lo que sucedió en Roma, el castigo rara vez se llevaba a cabo y se usaba más como un elemento disuasorio que como una práctica real. En su apogeo, Roma controlaba hasta un cuarto de la población mundial. Y lo hicieron con mano de hierro y una creatividad más que desquiciada.